Me permito introducir a Miguel Mulet y a Juan Mateos García, que han tenido ambos la gentileza de servir como ¿cómo se dice? Como cobayas en este primer experimento. No les voy a presentar, tenéis sus biografías en la invitación. Lo que sí voy a decir es que desde perspectivas distintas, creo, en principio, pero estoy casi seguro que convergentes, ambos nos van a hablar de sus experiencias, tanto de investigación como biográficas, como de vida, en el mundo de la gestión de la innovación en Inglaterra y en España. La idea no es, le estaba diciendo antes a Miguel, la idea no es tanto con lo que vamos a empezar a hablar, sino lo que este debate entre todos nos puede llegar a decir al final de la jornada, ¿no? Lo interesante es ver de qué acabamos hablando y no tanto de qué empiezan a hablar ellos. Lo cual no quita que tengamos muchas ganas de escucharos. Así que, sin más, le doy la palabra a Juan para que empiece. Hola a todos. ¿Se oye? ¿Está encendido? Bueno, muchas gracias, Alberto, por haberme invitado a este evento, a Miguel por ser mi interlocutor y a todos por estar aquí para discutir acerca de un asunto que a la gente como yo, que se dedica a trabajar en políticas de ciencia e innovación, es crucial. ¿Cuáles son las barreras a la innovación? Voy a presentar en primer lugar y de forma bastante breve lo que se percibe que son las principales barreras a la innovación en el Reino Unido, para posteriormente moverme a algo que me parece tal vez más interesante, y es lo que luego se encuentra uno cuando se empieza a mover en el mundo, cuando empieza a hablar con gente que está trabajando en el área, y etcétera, etcétera. O sea que, a ver, muy bien, pues lo que voy a hacer va a ser examinar barreras a la innovación. Voy a revisar muy brevemente, usando datos de informes que se han llevado a cabo en el Reino Unido, las más comunes, las de siempre, que digamos, y luego voy a discutir otras que han sido menos analizadas, en parte porque son más difíciles de cuantificar y porque tienen que ver no tanto tal vez con procesos de competición en mercados o procesos económicos, también tienen que ver con procesos sociales y culturales. Y luego voy a presentar una serie de conclusiones. Bueno, las de siempre. ¿Cuál es la principal barrera a la innovación en el Reino Unido? Se percibe una falta de inversión. Como ven aquí, un 6% de las inversiones privadas van a startups. Tiene gracia que el capital riesgo se escape de las empresas de riesgo. Se prefiere invertir en empresas en fase de expansión con unos modelos de negocio más asentados, etcétera, etcétera. Otro problema, fuerza laboral. Hay un déficit en habilidades bastante grande en el Reino Unido. Un tercio de los adultos no tienen cualificaciones básicas ni siquiera a nivel de secundaria. La gente sale de la escuela. 17 millones sin conocimientos básicos de aritmética, 5 millones con problemas de alfabetización. Una división social tremenda. El problema en Inglaterra no es que haya demasiada gente estudiando en la universidad, es que se percibe que hay demasiada poca. 9% de los jóvenes son lo que se llama NEETs, que es gente que no está ni estudiando, ni empleada, ni en ningún tipo de educación. Están, no sé si habéis estado en Inglaterra, están en la calle a lo mejor bebiendo. Todo el día. Y no sé por qué se ha comido la última. Hay una escasez de graduados en disciplinas, lo que es STEM, que es Science, Technology, Engineering y Management. Ha habido una tendencia a la baja en los últimos 20 años. Esto se explica a través de una serie de cuestiones sociales, tal y como que son más difíciles. Los alumnos prefieren estudiar asignaturas a lo mejor más sociales o más de humanidades, y también tiene que ver con dinámicas del patio de colegio en plan de qué es lo más, cuando decides estudiar una asignatura, que te va a hacer más popular o no. Seguimos con las de siempre. Infraestructura. El sistema de transportes es anticuado y caro. Se ha estimado que al año hay 1 billón de libras en pérdidas anuales por culpa de retrasos solo en los trenes. Infraestructura 2, que es parte de un proceso de reforma que está teniendo lugar ahora mismo. La velocidad media en banda ancha se percibe como baja comparada con los líderes en el área, que son Corea del Sur y Japón.
y el 50% de la población sigue desconectada. Esto se percibe como un gran problema a nivel del desarrollo de nuevas formas de provisión de servicios públicos que usan plataformas digitales y también a la hora de desarrollar nuevas formas de distribuir, por ejemplo, contenidos. Así que bueno, estas son de las que estamos hablando siempre. Como habéis visto, hay una serie de números, hay una serie de porcentajes. Lo que quiero hacer ahora es fijarme en unas que tal vez son menos obvias, tienen más que ver con las relaciones entre individuos que participan en el sistema de innovación. Están muy vinculadas a la presentación que di ayer acerca de lo que es un entendimiento más sistémico de los procesos de innovación. En primer lugar están las desconexiones en el sistema. El ecosistema de innovación no está lo suficientemente desarrollado. Hay gente muy creativa en el Reino Unido, pero tienen problemas conectando, a lo mejor con gente que podría invertir en ellos o con otros con los que podrían colaborar. Esto tiene lugar por motivos culturales. Hay falta de confianza entre los participantes. A pesar de que la universidad tiene una serie de incentivos para colaborar con la empresa en muchas ocasiones no ve que esa colaboración vaya a tener ningún valor. Se ve a los académicos como a lo mejor metidos en su torre de marfil, como gente que no va a ser capaz de contribuir su conocimiento a la empresa de ninguna forma. Esto también tiene que ver con asuntos tal vez de lenguaje. Otro asunto bastante interesante tiene que ver con la interacción entre empresas creativas y otras empresas en otros sectores. Por ejemplo, el rol del diseño en procesos de innovación. Se ha demostrado cuantitativamente, cuando digo demostrado es dentro de lo que es posible, que las empresas en otros sectores que no son creativos, que interactúan con empresas, por ejemplo, de diseño, creativas, desarrollo de software, tienen una propensión mayor a innovar. Aún así no lo hacen. ¿Por qué? Porque otra vez hay problemas a nivel de comunicación, a nivel cultural. El diseño se ve como algo estético más que como algo que pueda contribuir a la productividad. Creatividad y productividad a veces se ven como antítesis. Ahí está la referencia que se ha fijado en estos problemas. En gestión y crecimiento se percibe un antagonismo entre inversores e innovadores. Falta confianza, por ejemplo, en las industrias creativas. Los inversores ven a los creativos como inútiles, no saben desarrollar un plan de negocio, no tienen las habilidades necesarias. Los creativos ven a los inversores como gente que quiere cambiar totalmente la filosofía de su empresa, no se fían de ellos. A lo que da lugar esto es a un déficit de inversión que dificulta el crecimiento de las empresas creativas en el Reino Unido. Lo que pasa al final es que el Reino Unido es un líder mundial en lo que se refiere a las primeras etapas de la creatividad, pero luego los productos de esta creatividad suelen ser distribuidos por ejemplo, por compañías estadounidenses o de otros países. Faltan lo que es, como diría, sets de habilidades híbridas, gente que entienda a la vez los parámetros del mundo comercial, pero a la vez lo que es los motores de creatividad. Esto tiene mucho que ver con problemas con la educación, la ausencia de programas interdisciplinares, en algunos casos el excesivo énfasis que se pone en las facultades de artes y industrias creativas en el lado creativo más que en el lado del negocio. Esto da lugar también a una falta de profesionalidad en la administración del proceso creativo. Un ejemplo del sector del videojuego es el hecho de que las compañías no elaboren planes para desarrollar productos que son muy complejos. Esto da lugar al fenómeno del crunch, que es cuando los desarrolladores se tienen que quedar trabajando hasta las 5 de la mañana, duermen debajo del despacho y se levantan por la mañana para seguir trabajando. Esto es una forma de overtime, de horas extra que no son remuneradas y da lugar a tremendos problemas de calidad de vida en el sector. Propiedad intelectual, me voy a fijar no tanto en el sistema de patentes como el de derechos de autor, más que nada porque he estado envuelto en una serie de discusiones en el área hace un par de semanas, lo tengo bastante fresco. El sistema de licencia de derechos de autor es un sistema lento, anquilosado e incierto. La BBC, una gran corporación británica
con un presupuesto enorme, tardó 6 años en licenciar contenido para su iPlayer. Nos podemos imaginar la situación en la que se encuentran pequeñas empresas que quieran desarrollar nuevas plataformas digitales para distribuir contenidos. Los costes de transacción en el mercado de derechos de autor son muy elevados. Hace falta localizar, es muy difícil localizar a los propietarios de los derechos. Las transacciones se llevan a cabo ni siquiera de forma digital, hay que imprimir un impreso, escribirlo, mandarlo. A lo mejor se consigue llegar a un acuerdo, a lo mejor no. Estamos tratando de promover innovación en el área, pero los intereses dominantes, grandes multinacionales, en algunos casos estadounidenses, tienen una cierta aversión al desarrollo de nuevos canales de distribución que no estén bajo su control. Con lo cual esto da lugar a una serie de inercias que dificultan el cambio. ¿Cuál es el resultado de todo esto? No se han desarrollado nuevos modelos para la distribución de contenido digital. ¿Cuál es la alternativa? Alternativas ilegales, redes de file sharing y demás. También esto da lugar a que contenidos huérfanos que no tienen un propietario identificable permanezcan abandonados y sin poder ser usados por gente que les podría dar un valor. Finalmente, lo que es innovación en el sector público. No sé si habrán visto hoy en el país el presupuesto, el Reino Unido está en un tremendo déficit. Hace falta incrementar la eficiencia en la provisión de servicios públicos. Tenemos que ser capaces de proveer a la población con servicios públicos de forma mejor con menos dinero. Para hacer esto, la única forma de hacerlo sin cortar va a ser innovando. Pero hay una serie de barreras para llevar esto a cabo. Falta autonomía para ejecutar nuevas formas de provisión de servicios públicos. El diseño de la innovación está muy centralizado. El énfasis que se pone mucho más en tecnologías, proyectos en muchos casos babilónicos, más que en el contexto de uso. No se llevan a cabo prácticas básicas de innovación como crear prototipos con participación del usuario, pilotar estos prototipos en ciertas formas. Se intenta llevar todo a cabo de una forma, como diría, de arriba abajo, lo cual da lugar a tremendos fracasos, la creación de sistemas que son totalmente inútiles, tanto como para los usuarios como para los profesionales que tienen que usarlos. El ejemplo de médicos y enfermeras. La cultura de objetivos y eficiencia que se ha implantado en el Reino Unido fomenta comportamientos perversos. Hay una serie de objetivos que se trata de conseguir sin tener en cuenta la calidad del servicio que se ofrece al usuario. En muchos casos el énfasis es mucho mayor en cortar costes, dar lo que se llama value for money, más que en la calidad del servicio. Y no hay colaboración entre departamentos, no hay incentivos para que unos departamentos colaboren con otros. Hay gente que intenta llevar a cabo proyectos de innovación a un nivel más bajo, lo que diría más grassroots, pero estos esfuerzos, no hay un sistema para extraer aprendizaje de estos esfuerzos e implantarlos a un nivel más amplio en el Reino Unido. Con lo cual nos encontramos en una situación en la cual muchos concilios locales innovan, pero nos encontramos en situaciones en las cuales otros concilios no pueden aprender de ese esfuerzo y tienen que reinventar lo que se llama la rueda. O sea que estas 4 son ejemplos de barreras a la innovación que tienen que ver, como he ilustrado, con relaciones, con asuntos culturales, en muchos casos innovación que tiene lugar fuera de los mercados. Es más difícil medirlas y es más difícil comunicarlas al sector público, a lo que llamamos en Inglaterra los decision makers, que suelen articular las políticas de apoyo a la innovación desde un punto de vista cuantitativo y basado en marcos conceptuales de fallo de mercado. Esto es, por supuesto, un problema que se abre, y aquí es donde yo lucho muchos días, que es cómo tratar de convencer a la gente ahí fuera que tiene control sobre presupuestos, que diseña estructuras para apoyo a la innovación, cómo usas este tipo de marcos que son tal vez más sofisticados, más difíciles de comunicar, para convencerles de actuar de una forma
tal vez que se centre más en crear estas conexiones, en crear incentivos dentro de estructuras no necesariamente de mercado y esto. Es decir, cómo vamos adelante teniendo en cuenta este tipo de barreras que son tan difíciles de comunicar. Gracias a todos. Espero impaciente al debate acerca de todo esto. Pues muchas gracias a ti, Juan. Ahora, sin más demora, le damos el paso a Miguel y luego abriremos un coloquio lo más informal posible. La idea es, de verdad, la idea no es regimentar la conversación, sino crearla. Muy bien. ¿Me muevo aquí o...? No, adelante. Estoy tranquilo porque creo que la presentación que voy a dar es un buen contrapunto a lo que ha estado explicando Juan, en el sentido que él ha tomado una visión de estudioso del campo y yo lo único que puedo dar es una visión anecdótica de mi experiencia en Inglaterra, por la suerte que tuve de trabajar en empresas que se generaron en Oxford y trabajando con amigos que montaron otras empresas por allí, y después aquí la suerte que he tenido de trabajar en Genetrix, donde intentamos hacer eso mismo de otra manera, pero más adaptada al país, pero los retos siguen siendo los mismos. Y la otra cosa que voy a hacer es que en vez de hablar de barreras, voy a hablar desde el punto de vista positivo de las cosas que yo creo que nos ayudaron a montar, en mi caso, Mirada en Oxford, y las cosas que estamos viendo en Genetrix que también nos ayudan. Es una versión personal y anecdótica, que es lo que decía en lo que me pidió Alberto que contara. Entonces, básicamente es esto. En mi caso voy a hablar de empresas de base tecnológica de origen académico, las que salen de las universidades, y para que sea un contrapunto a lo que podemos ver que está ocurriendo en España. Y la caricatura esta es porque no es un think tank de donde vengo, sino estoy haciendo un guess, ¿no? Es mi guest tank. Entonces lo reparto en tres partes según se desarrolla una empresa. La primera parte es la generación de la idea, y ahí hablo de dos actores, el entorno universitario y el equipo investigador-emprendedor, porque hay una continuidad en ese proceso. Y después los sospechosos habituales en la fase del salto a la empresa y de la consolidación. Quizás en los puntos 2 y 3 son los que siempre se oyen hablar en estos temas, a lo mejor el 1 es más interesante. Yo creo que lo que ayuda a montar empresas de este tipo, lo que yo pude disfrutar en Oxford, y creo que encaja bien con lo que estabas comentando, porque no es compatible con lo que decías tú de cómo funciona el sistema educativo en general en Inglaterra. En Inglaterra sí que hay centros de excelencia reconocida que atraen talento. Entonces no cabe duda dónde está la gente que puede tener ideas más creativas desde el punto de vista investigador, también desde el punto de vista emprendedor. Dentro de esos centros existen grupos que tienen el liderazgo porque hay catedráticos que quieren hacer cosas novedosas a largo plazo y se pueden enfrentar por la financiación que tienen o por la capacidad de atracción que tienen a retos importantes. Y esto no quiere decir que sean retos prácticos, ¿no? Yo creo que no. La división esa entre investigación básica y aplicada hasta cierto punto es artificial. Tú puedes estar haciendo una cosa totalmente... el caso de Internet, ¿no? Que nació en el CERN, donde hacían física teórica y sin embargo sale una cosa tremendamente aplicada porque tienen un problema de cómo manejar muchos datos. Tú puedes encontrar gente que es muy buena haciendo problemas teóricos y que de ahí salen ideas que después pueden tener una aplicación. No es tan fácil cerrarlo. En tercer lugar, yo vi una cultura universitaria que atrae, estimula y ampara investigadores que persiguen aspiraciones diversas que no son necesariamente las de conseguir el doctorado, el postdoc y convertirse en profesores. Un chico que hacía la tesis conmigo ahora es redactor del Times de fútbol, por ejemplo. Y en un momento en su vida era muy bueno haciendo estadística, pero se dio cuenta que lo que le gustaba era el fútbol y tiró por ahí. Es una anécdota. Pero lo que quiere decir es que en el grupo de gente que estábamos allí había algunos que queríamos seguir una carrera científica, otros que queríamos montar empresas, otros que queríamos hacer otras cosas y otros que nos lo estábamos pasando bien ahí. Otro caso de mi departamento en Oxford es Mr. Bean, por ejemplo. Este se quedó un año más para poder ir a un club de estos de stand-up comedy. Después hay una cosa que creo que es clave y es que hay una carrera de investigador que sin buscar la estabilidad lo que hace es romper este paradigma que veo en España, que es el de becario o funcionario. O sea, tú ahí tienes un contrato laboral, postdoc, como lo pudieras tener en una empresa, y eso te crea la suficiente tranquilidad de que tienes un trabajo que generalmente está aceptablemente remunerado, pero la incomodidad de que tienes que seguir haciendo cosas. Y yo creo que eso es muy valioso tanto desde el punto de vista de lo que vas a hacer en tu carrera científica como de buscar alternativas. Y también que hay el sistema de tenure, etcétera, que la gente que no quiere publicar el enésimo paper
enseguida se da cuenta y puede buscar otras avenidas para desarrollar su iniciativa. Otra cosa que es muy importante, y esto me lo contaba una persona en Oxford, y es que ahí empezaron a montar empresas cuando el primer catedrático aparcó su McLaren en el departamento de química. Todo eso crea un ejemplo a otros investigadores que están en esa dinámica de publicar papers y deciden, yo podría también conducir un McLaren. Después, y esos son los ejemplos estos de los que estoy hablando. De hecho, con el que montamos nuestra empresa, Mike Brady, había montado 2 antes, esta era la tercera, y ahora va por la 4ª. Tiene también 100 estudiantes de doctorado, que yo creo que ahora está por el número 100, ya se jubila, pero es un hombre que tiene este tipo de liderazgo. Después, la otra cosa es que dentro del grupo se reconoce que todos pueden aportar por su capacidad emprendedora, y no hay mucha división entre lo que es un doctorando, un postdoc y un profesor, un catedrático. Y finalmente, los grupos, lo que yo viví es que funcionan de una manera emprendedora, era sentarte y decir cómo vamos a enfrentarnos a este problema, y no era muy distinto de cuando montamos Mirada y pensábamos cómo nos íbamos a enfrentar a desarrollar un producto. Después, eso es el entorno donde creo que pueden salir este tipo de cosas. Después, el tipo de gente que hace estas cosas son estos que no renuncian a que lo que están haciendo tenga una utilidad y tampoco renuncian a tener un éxito económico, no está mal visto. Que eso en Inglaterra durante mucho tiempo lo fue, la academia no era el sitio donde la gente tenía que hacerse rica. La otra cosa es que esto que estoy describiendo, creo, de la universidad, no caracteriza a una universidad para fabricar empresas. Yo creo que caracteriza a una buena universidad de la que además pueden salir empresas. Entonces es un subproducto que es virtuoso. Y en estos equipos lo que yo creo que es importante es eso, el doctorado que ve el doctorando que ve su doctorado como una etapa de formación y no un fin exclusivamente académico, el postdoctorado que lo ve como una etapa que puede ser de incubación empresarial y el catedrático que ve la empresa como una de las posibles culminaciones a su carrera científica. Tienen capacidad de formular una visión tremendamente ambiciosa. O sea, cuando nosotros montamos Mirada sabíamos que teníamos que vender en Estados Unidos y era ese tipo de no decir vamos a suministrar, hacíamos equipos de software médico, vamos a hablar con el NHS, ¿no? Aquello era muy distinto. La gente con la que queríamos que estaba interesada en lo que teníamos, sabíamos que eran las grandes multinacionales. Y después hay otro aspecto, y es que tienen que ser autodidactas, yo creo que la gente tiene que tener esa capacidad para buscarse la vida, y tienen que ser capaces de hacer un cálculo informado del riesgo-beneficio que supone meterte en un startup. Y ahí hay una paradoja que dicen, es que hacer una cosa esta es muy arriesgada. Yo creo que no, porque depende del entorno en el que estés. En Oxford no es muy arriesgado, porque estás ahí, si la cosa no sale puedes volver a la universidad o seguro que va a haber otro startup en el que te puedes meter más adelante. Entonces no es que estés apostando todo tu futuro profesional en una aventura. No te preocupa demasiado porque hay muchas oportunidades y esta puede ser una de hacer una cosa muy interesante, pero tampoco la gente con la que yo he estado viviendo en este entorno estábamos demasiado preocupados que esto era una cosa que funcionaba y después al paro. Y eso... La otra es lo de poder reincorporarse después del fracaso, porque lo que me hace mucha gracia cuando la gente habla de estas empresas, cuando te lo presentas es que todo funciona fenomenal. Y la realidad es que casi nunca funciona fenomenal. Lo más normal es que la idea fracase. Nosotros tuvimos muchísima suerte y funcionó bien. Pero otros amigos míos lo tuvieron que cerrar al cabo de un año y siguen montando estas cosas. Entonces, ya una vez que ya has dado el salto a la empresa, los 3 aspectos claves es tener dinero, conseguir la transferencia de la tecnología y tener acceso a infraestructuras y capital humano. Entonces aquí es donde yo creo que es un proceso en el que tienes que asumir que siempre va a haber errores porque en todas partes, a lo mejor en Silicon Valley no, pero en todas partes se está aprendiendo, ¿no? Lo que es bueno es que el capital semilla esté en manos de gente que entienda cómo funciona el montar empresas, y en Oxford eso existía. Hay business angels que han hecho este tipo de cosas antes. Que hay un acceso competitivo. Esto no quiere decir que las universidades se ven obligadas a financiar una empresa porque sale de allí, sino que tengan un fondo que sea competitivo, pero que las universidades puedan completar el dinero que aporta un inversor privado a la idea. Entonces hay unos fondos de capital riesgo que te permiten hacer eso, y tú si quieres vas a la universidad, tanto Imperial Innovations, que es la otra que conozco, y Oxford, y después en Cambridge tiene una cosa parecida. Tú decides si quieres ese dinero. Generalmente es buena idea porque ayuda también a lubricar la transferencia de tecnología desde la OTRI. Y después lo de la financiación pública es curioso porque en España es una gran preocupación, en Inglaterra, pero probablemente por el entorno en el que yo me moví tampoco era una cosa
fundamental, porque había bastante capital riesgo. Entonces, una cosa adicional, y lo importante ahí es que te lo den con el mínimo de complicaciones posibles, porque esto, la metáfora que yo uso es como cuando Colón fue a pedir dinero a Isabel la Católica, no le pidió que justificara cuando llegara a las Azores, ni, ¿sabes? Le dio una suma de dinero y después si llegó, y era, o sea, reconocer que estas aventuras tienen un riesgo enorme, lo más probable es que no te devuelvan el dinero y que estás en ese juego, pero no intentar complicarlo con estructuras que no se corresponden a la aventura en la que estás, ¿no? Entonces, generalmente son préstamos y, bueno, pues si lo puedes devolver será que todo es fantástico, y si no lo puedes devolver, pues es eso, no hay más historia, ¿no? Ese tipo de ayudas, en nuestro caso, existían en Inglaterra, pero no abusamos de ellas, tampoco las buscamos descaradamente. En cuanto a la transferencia de tecnología, aquí es clave que las OTRIs tengan una estrategia a largo plazo, es el caso de ISIS, que no quieran dar un pelotazo con cada patente que intentan licenciar y que tengan experiencia y que el personal sea conocedor de con qué está tratando, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de transferir tecnología en fases tempranas en las que no tienes ni que hablar de royalties, ni tienes que hablar de milestone payments, donde hay colaboraciones en las que tú puedes desarrollar una idea con un centro, tú te reservas la IP para una zona muy pequeñita, el conocimiento general lo distribuyes entre... lo tienen ellos para explotarlo en otros campos. Hay muchas fórmulas muy creativas y creo que, en mi experiencia, es peor la miopía que la ceguera. O sea, hay una situación en la que vas a la otra y le pides algo y no entienden lo que estás pidiendo, no saben lo que es una patente, y hay otra situación en la que se han leído el libro y te piden un royalty porque dice que hay que pedir un royalty. Creo que hay otras maneras de solucionar esos problemas. Después, respecto a las infraestructuras del capital humano, en Oxford lo que había era un problema de espacio, de real estate, y eso se solucionó porque montaron incubadoras donde podías coger tantos metros como te hicieran falta, pero tampoco lo complicaron mucho más. Lo importante es que haya metros cuadrados baratos, que no tienen por qué ser de un parque o de nada, simplemente que los haya, que haya servicios básicos de bajo coste, y una cosa que a mí me sorprendió en España que no hay, son mercados de segunda mano. O sea, nosotros hacíamos software, con lo cual no necesitábamos mucho equipo, pero el sofá, que se lo compramos al Chief Scientist como primera inversión para que se echara esas siestas que tú decías de dormir, él tenía un sofá, no dormía debajo de la mesa, y eso lo compramos en segunda mano, los ordenadores casi también, y aquí para cosas de biotecnología como las que estamos metidos, un mercado de segunda mano de equipos sería muy atractivo, sobre todo cuando las universidades están llenas de trastos, que dudo que se usen al 100%, ¿no? Después, lo que tiene que ver es profesionales generalistas que tengan experiencia en hacer cosas, pero que no tienen que estar en una institución, creo. Bueno, vamos a decir que en el caso de Oxford, donde ya había un rodaje, no estaba en una institución todos allí. Tú tenías en NatWest, tú tenías un banquero que sabía perfectamente cómo tratar los problemas de una empresa como la tuya, porque tenía experiencia. Pero tenías contables que tenían esta experiencia. Y porque lo habían aprendido, era un servicio que era normal y no tenía demasiada complejidad, no hacía falta que alguien complicara aquellas cosas para darte unas cosas que creo que en ese estado son de cajón. La otra cosa es tener acceso a personal técnico dispuesto a meterse en estas aventuras, que de nuevo sepan calcular ese riesgo. Y después una cosa que a lo mejor en España no es tan relevante, en Inglaterra las relaciones sociales son distintas y ellos a la socialización le dan mucho valor. Y entonces lo de socializar nosotros lo vemos como tomarnos una caña en un bar, y ellos lo ven como una función, no sé, una cosa que tienen dentro de su trabajo. Entonces lo que sí que era muy útil en Inglaterra era tener acceso a redes blandas, donde tú no eres amigo de nadie, pero conoces a todo el mundo. Y si quieres que alguien te suministre un tipo de software o algo así, pues conoces a quién te puede ayudar, y eso es el boca a boca, pero de una manera muy específica para este tipo de conocimiento que te hace falta. En la etapa de consolidación, ahí lo que hace falta es mucho dinero y después la financiación pública reduce el riesgo, pero lo fundamental es tener un flujo de capital riesgo que tenga el suficiente músculo y que sepa de qué tratan las cosas. Y esto no es mejor que te den menos dinero a una valoración inferior y que el tipo conozca tu tema de biotecnología muy específico, a pedirle a un banco mucho dinero por una valoración inferior por alguien que no te pueda orientar en ese campo. Ayuda que haya empresas que estén interesadas en meter dinero en este tipo de empresas, porque yo creo que ellos aprenden y a ti te dan tener en tu board a una persona que puede trabajar para Philips, por ejemplo, te da mucho conocimiento, te da una gran dosis de realismo sobre cómo puedes vender lo que haces. Lo de la financiación pública, de nuevo, es lo que he dicho antes, que esté adaptada a las circunstancias de estas empresas que son especiales, y evitar que todos vayamos a competir por el mismo tipo de ayudas, que hay que no compitamos las grandes empresas y las pequeñas por el mismo tipo de cosas que son, yo creo, totalmente distintas. Y el tema de transferencia de tecnología,
ahí lo que es clave es que ya no estás transfiriendo tus ideas que has generado en la universidad, sino las de otros. Entonces, lo que es importante es que puedas encontrar centros en las universidades que tengan esa capacidad para enfrentarse a problemas complicados y que sean fiables, y que, de nuevo, las OTRIs sean realistas a la hora de establecer esas colaboraciones. Y, finalmente, yo creo que cuando te encuentras como en la caricatura esa, que ya has llegado a un punto donde tienes tu prototipo y lo quieres vender, y ahí lo que te hace falta es gente que tenga conocimiento de esa industria en particular. Nosotros tuvimos la suerte de poder contratar a una persona que estaba medio jubilada de General Electric, y su gran valor, le dimos un trozo importante de la empresa, pero le compramos una agenda estupenda, y entonces nos dio los contactos que hacían falta para vender aquella. Y en ese tipo de entornos, como es Oxford, Londres y otros, ese tipo de gente está revoloteando buscando estas oportunidades para trabajar contigo, y es realmente valioso porque no lo puedes reproducir. Y gente que les puedes contratar para volver a ayudarte a montar otra empresa. Hay una cosa que a mí me pareció muy atractiva, y es la fiscalidad favorable para opciones. Y es en Inglaterra hay una cosa que se llama el Enterprise Management Incentives, y entonces tú puedes dar opciones, y cuando tú ¿cómo se dice?, realizas la opción, la conviertes ya en acciones, no tienes que pagar el impuesto de capital gains, y entonces lo que quiere decir es que es una manera de remunerar a la gente porque sabe que va a obtener algo y no le va a suponer un coste, y lo puedes introducir cuando quieres contratar a esta persona con la agenda, le puedes dar este tipo de contrato, y después, cuanto más mantengas esas opciones después de que las puedes ejercer, la cantidad que tributas desciende rápidamente. Y finalmente, lo que decía antes de poder encontrar tu problema, generalmente en estas empresas no es un problema local, sino poderte buscar a alguien que sepa cómo abrir puertas en Estados Unidos o en Japón o donde haga falta. Son las cosas que en general a nosotros nos ayudaron. Y para alimentar el debate, mi duda es si hay que complicar las cosas demasiado. Yo creo que si las ideas son buenas, si las materias primas del problema son buenas, tienes mucho dinero, las ideas son buenas y la calidad de la gente es buena, a lo mejor complicar el proceso no ayuda del todo. Estos son unos que se van a cazar, y entonces preferían ir a cazar sin hacer el plan porque tenían buenas herramientas y les gustaba, tenían la ambición de cazar mamuts, ¿no? Y esto es como creo que desde mi punto de vista anecdótico, teniendo la suerte de trabajar con la gente que he trabajado, es como he visto que estas cosas han funcionado. Con una muestra estadística de uno mía y después de mis amigos. ¿Está aquí? Pues muchas gracias, Miguel. Empezamos ahora, si queréis, el coloquio. No sé si tenéis algunos comentarios. Yo me animo a romper el hielo con esa última frase. Si las ideas son buenas, no hace falta complicar el problema. O sea, yo creo que una de las virtudes de tu presentación es que empiezas y acabas por Oxford, donde las ideas son buenas, es decir, donde la reputación marca y donde la confianza está institucionalizada, porque Oxford es sinónimo de buenas ideas. Pero ¿qué pasa cuando la institución en la que estás no tiene esa marca, no tiene ese nombre? ¿Y cómo puedes llegar a gestionar e institucionalizar la confianza y la reputación en ausencia de ese contexto? Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es crear un Oxford antes. Yo creo que no tiene sentido es intentar extraer cosas maravillosas de un terreno baldío. Entonces por eso lo que creo que es más interesante es crear universidades potentes que tienen esas características que son comunes a las buenas universidades, de donde puede como subproducto salir estas cosas. Pero yo creo que esos son esos criterios de excelencia y de diversidad. Yo no me considero que fuera especialmente inteligente por estar ahí, tuve la suerte de estar con gente muy inteligente, pero gente diversa, con curiosidad y ganas de hacer cosas. Que haya dinero, y eso es donde empieza. Después hay una cosa que, no sé, la gente... yo ahora estoy en el mundo de la biotecnología. Si te vas a un congreso internacional de biotecnología, todas las regiones del mundo tienen un bioclúster. O sea, el pin donde he traído la presentación es de South Dakota. Yo no conozco ninguna empresa de biotecnología de Dakota, pero están convencidos que las pueden generar allí. Sin embargo, cuando ves dónde están las empresas de biotecnología, no es raro que estén alrededor de Stanford, alrededor de Harvard, en San Diego. No tanto por la empresa, no tanto por la universidad, porque se montaron empresas ahí. Si vas a Inglaterra, están alrededor de Oxford, de Cambridge, de Londres. Entonces hay una cosa que es inevitable, ¿no? Que concentras gente con ganas de hacer cosas en un sitio y de ahí salen, y después ya les ayudarás. Pero si no tienes ese punto de nucleación, yo creo que no puedes hacer mucho. Eduardo. Felicitaros por la presentación. A mí me gustaría llevar esta conversación a un terreno
más complejo, que es el terreno de las grandes organizaciones en nuestro país, ¿no? En las grandes organizaciones, y algunas estamos presentes aquí, o están presentes aquí, es un drama llevar la innovación. Es muy difícil. Yo sí cogería la frase de barreras de la innovación. Hay muchas barreras de la innovación. Todo el mundo sabe en la teoría lo que hay que hacer, es decir, tenemos muchos ejemplos, sabemos cómo las empresas escandinavas innovan, sabemos cómo Google innova, pero luego las propias estructuras, y cuanto más grande, más difícil, es imposible llevar a cabo. Y hay ideas buenas, y hay gente buena, y hay talento, pero es imposible llevar a cabo la innovación. La innovación surge normalmente en empresas muy pequeñas, hacia ese concepto del garaje, que es donde realmente, por el propio tamaño y por la propia actividad, se permite que fluyan ese tipo de ideas. Pero en las grandes organizaciones, a mí me gustaría compartir un poco si existen experiencias donde realmente haya habido compromisos de presupuestos, compromisos de talento. Aquí siempre se pone, cuando hay algo nuevo, al becario, en lugar de poner al mejor directivo que tienes para llevar un gran proyecto, ¿no? Me gustaría compartir si realmente, bueno, pues se están dando pasos en este sentido, pues yo creo que es uno de los grandes problemas de las grandes organizaciones españolas, ¿no? Sí, diría yo que en cierta forma el problema es uno cultural, pero dentro de la empresa, en lo que se refiere a la comunicación entre a lo mejor alguien que esté trabajando en un laboratorio, alguien que trabaja en marketing y se da cuenta de una nueva necesidad, alguien que esté desarrollando software, y el problema es el flujo de crear esa percepción de esta idea a niveles más altos, donde se van a tomar las decisiones, donde se va a adjudicar un presupuesto. Es largo, es difícil, hay gran cantidad de cuestiones políticas, hablamos un poco ayer de esto, de inercias, de necesidad de formalizar, de crear, por ejemplo, previsiones de retorno en un proceso que es naturalmente incierto. Y es un gran problema. Otro problema, yo creo, es que en algunos casos un presupuesto muy grande puede dar lugar más que a la posibilidad de desarrollar un proyecto, digamos que con los recursos que necesita, en algunos casos da lugar a la ineficiencia. Es algo, yo creo que lo cual las empresas más pequeñas a veces cogen lo que hay, son más eficientes, son más flexibles y así son capaces de innovar mejor. Yo creo que tiene dos, entre esta empresa en Inglaterra y Oxford, y ahora en Genetrix estuve en Johnson & Johnson, que es una multinacional farmacéutica, y el problema que tenía Johnson & Johnson era este, a complicar, a mi entender. Yo estaba en una parte de procesos, me gustó mucho, pero me di cuenta de que todo el rollo está el Six Sigma y todas las cosas que son fantásticas para operaciones, cuando las llevabas a ventas o las llevabas a I+D, no tienen ningún sentido. Pero la organización estaba empeñada en que los investigadores tenían que hacer, implementar todo este tipo de técnicas, porque parecía que alguien había dicho que aquello iba a conducir a la productividad. Yo creo que hay un problema ahí organizativo, pero yo no soy quien para decir cómo se puede solucionar. Seguro que hay otras organizaciones que saben hacerlo mejor que otras. Yo creo que hay otra cosa, y es que es una cuestión de estadística. Cuando tú ves una empresa grande, ¿cuántas apuestas realmente innovadoras puede hacer? Entonces la probabilidad de que fallen es muy alta. Y después lo comparas con todas las empresas del mundo que están haciendo ideas tremendamente innovadoras y algunas muy locas. La muestra es mucho más grande y te quedas con, ¿cómo se dice? Como el mirlo blanco, el black swan, ¿no? El cisne negro que te atrae y dicen, pues es que las startups generan cantidad de ideas nuevas, ¿no? Pero ahora hay un libro, de hecho, que es interesante, que es sobre el mundo de la biotecnología. Si haces el P&L de todas las empresas de biotecnología del sector durante los últimos 25 años, han dado pérdidas tremendas. Pues que todo el mundo cree que en biotecnología se hace muchísimo dinero. Sí, lo han hecho Amgen, lo ha hecho Genentech, lo han hecho 4 o 5, pero son esas que han tenido suerte. Yo creo que la probabilidad de hacerlo mal, tanto en una empresa pequeña como en una empresa grande, no sé cuál es, pero a lo mejor son comparables. Si acaso lo que es verdad es que tú tienes una apuesta finita cuando estás en una empresa pequeña, tienes 2 millones, nosotros tenemos 2 millones de libras y nos los pulimos para hacer una cosa que dio la casualidad de que alguien quería comprar. Pero ¿cuántas se han quedado en el camino, no? Yo no creo que nosotros gestionáramos la innovación muy bien, tuvimos esa suerte. Hola. Yo soy Paco Golán, estoy en EADS, empresa grande, y bueno, mi visión también está en empresas pequeñas. De hecho, bueno, ahora tampoco estoy en una empresa dentro del grupo que no es muy grande, pero lo que quiero decir que yo creo que el tema no es tanto que es un debate realmente abierto sobre el tamaño de la empresa, si quién innova más, la empresa pequeña o la empresa grande,
mi opinión, yo creo que el trasfondo es cultural. De hecho, bueno, lo que he visto de lo que habéis presentado se podía trasladar en mayor o menor escala a cualquier país europeo. España tenemos diferencias, pero tenemos también algunas cosas que son muy similares. Todo eso históricamente viene pasando en Europa. Se conoce en la literatura con el nombre de la paradoja europea, que es que tenemos, cuando nos comparamos con Estados Unidos, otros países en términos de investigadores, de papers, de producción científica, no estamos muy mal, pero cuando damos el salto a la empresa, ahí bajamos. Y eso provocó, yo creo que lo de el Tratado de Lisboa, de que en el 2000 se dijo que en el 2010 íbamos a tratar de ser la sociedad del conocimiento más competitiva de Europa, que como ya todo el mundo sabe, ha sido un fracaso. Y el tema, yo creo que no es tanto el tamaño o ver de tocar el I+D o tal. Yo creo que el tema es un poco sistémico y hay que tocar varias cosas, no solo la I+D. Hay que tocar la educación, hay que tocar la investigación, hay que tocar las políticas que faciliten la empresa, independientemente del tamaño. Entonces, ese trasfondo cultural creo que es una asignatura pendiente en Europa que no se ha hecho. Hasta lo que sé, a nivel europeo, a nivel nacional, se está intentando tratar de corregir esas cosas, ¿no? Pero la realidad que ese trasfondo cultural ha hecho de que tenemos patentes, por ejemplo. El otro día, hablando con el vicerrector de la Politécnica de Madrid, pues me decía que tendríamos aquí en la Politécnica de Madrid, no sé, 40, 50, no muchas patentes. Pues el número de patentes que se estaban explotando no superaba las 3 o 4. Es decir, un despilfarro del conocimiento. O sea que yo creo que el tema es más grave, más estructural, más de integrar políticas de educación con investigación, con el mundo de la empresa, que es eso tiene que ir en sintonía. Yo creo que eso ha sido un fracaso de las últimas políticas de la Unión Europea. Tratar del I+D cuando hay que ir cambiando también el contexto, el entorno donde se debe producir ese desarrollo, ¿no? Yo creo que ahí Miguel se ha referido a lo que es el miedo a fallar. El ejemplo de, yo creo que del clúster de biotecnología que tanto en Oxford como en Cambridge es considerado como un gran éxito en Reino Unido. Un gran éxito que se ha intentado replicar sin demasiado éxito. Yo creo que hay aquí un problema al que se ha referido usted, que es cultural, que es el miedo a fallar. En Estados Unidos, en Silicon Valley, a uno no le dan capital de riesgo si no ha fallado antes. Es una experiencia, ha aprendido, se aprende más de los fallos que de los éxitos. En el caso de Inglaterra, con excepciones, si has fallado estás acabado. No hay cosas como credit ratings y tal que pueden dificultar que puedas volver a recibir crédito, etcétera, etcétera. Hace falta esa cultura, pero es muy difícil de crear, como con cualquier tipo de cambio cultural, cómo se hace. Un ejemplo es la educación. Ahora mismo en el Reino Unido estaban discutiendo acerca de cómo crear educación de emprendeduría para niños pequeños casi a nivel del patio de colegio. Claro, esto tiene problemas, tampoco sabes cuál va a ser el resultado y también hay mucha oposición social a algunos de estas cosas. No sé, articular cambio social para fomentar actitudes emprendedoras, yo creo que es la gran cuestión. No sé cuál es la solución, pero desde luego es algo que hay que cambiar, desde luego si queremos imitar un modelo de innovación como el que está vigente en Silicon Valley o en todos estos otros clústeres exitosos. Respecto a esto de los clústeres, no repetiría lo de antes, que yo no sé si puedes copiar. Igual que no puedes copiar la cultura de Toyota, por ejemplo, ¿no? Ciertas cosas se pueden copiar, pero otras son imposibles de copiar. Entonces puedes copiar un Silicon Valley. Yo creo que tendrás que construir otra cosa, pero que tenga esas materias primas que son las esenciales. Porque, por ejemplo, la cultura del fracaso, es que yo no creo que sea eso de que en Silicon Valley la gente que ha fracasado, que bien le vamos a dar más dinero. Yo creo que es gente muy inteligente que ha hecho una aventura porque la ha podido hacer. Porque es ahí que la gente crea empresas, igual que aquí. Pues habrá gente que se mete a ser torero y si no se dedica a ser banderillero, o sea, es el tópico, ¿no? Pero yo creo que eso está ahí. Entonces la gente fracasa porque se dedica a hacer empresas y fracasar. Y cuando a la enésima vez van a coger dinero, las cosas funcionan bien y ya está. Pero ¿cómo copias eso? Yo creo que el problema es muy anterior. Una pregunta por aquí. Soy Teófilo del Pozo, soy secretario general de SECOT, jubilado, ya tengo 72 años. He creado 5 empresas de cero, pero con capital ajeno, multinacionales.
internacionales en general y una nacional. Entonces tengo algo de experiencia en esto. He visto que os habéis concentrado en la innovación tecnológica pura, pero la innovación en general es totalmente amplia y desbordante. O sea, se puede innovar en cualquier cosa, en un proceso, un método administrativo, en una manera de hacer un plan estratégico, etcétera. Pero bueno, concentrémonos en la innovación tecnológica. Entonces ya habéis dicho algunas cosas, pero yo querría estructurarlo. Primero, ser optimistas, porque antropológicamente estamos creados para ser creadores. Somos instrumentos para seguir creando la creación, para recrear la creación. Entonces tenemos que ser optimistas por naturaleza. Entonces el sistema tiene que ser entero, desde la cuna hasta la muerte. Entonces tenemos que empezar en las casas, en las familias, a inculcar el espíritu innovador. ¿Cómo hacen los americanos? Que para mí son ejemplos, por eso tienen tantos premios Nobel. Pues que el padre, en vez de darle la paga para que se la gaste en ir al cine, le dice: toma, hijo, estos $5 y quiero que inviertas 4 en acciones de Google, por ejemplo, o en otras acciones o lo que sea, o que intentes hacer algo con tus amigos. Viene la innovación desde la cuna, en la familia. Tienes que ser creador. Que no nos salgan estadísticas como nos están saliendo aquí, de una que vi hace poco de la Universidad Complutense, me parece, donde a los alumnos de quinto les hicieron una encuesta y salía el 54% que querían ser funcionarios del Estado. Entonces eso es malísimo. Entonces ha fallado la educación en casa, la educación en la escuela, la educación en el instituto y la educación universitaria. Entonces el sistema universitario es vital. Después el segundo paso es hacer que en las universidades se investigue en serio. Entonces en España tenemos un problema, que es la endogamia. Es el trabajo para siempre. O sea, que ser catedrático te da una garantía de que tienes trabajo hasta la jubilación. Entonces los americanos no, te dan un contrato en la universidad de 4 años. Y en los 4 años te espabilas para hacer proyectos de investigación porque tienes un alumno que es listísimo y que te va a quitar el puesto dentro de 4 años cuando se convoque la plaza de nuevo y te la tienes que ganar. Entonces ahí tenemos que ir a un sistema de esos. Tercer paso, que es no aislar la universidad de la empresa, como estamos aquí. Cuarto, definir objetivos para las organizaciones investigadoras, por ejemplo.